en esta ocasión, hermanos, ahí en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 17, encontramos algunos principios que pueden ayudarnos a nosotros como iglesia. Dice la palabra de Dios así, verso 1 al verso 17 de Hechos 12. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: entonces envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro se gozó, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrió y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó el Señor cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. A través, hermanos y hermanas, amigo y oyente, de esta parte de la narración de la palabra de Dios, este acontecimiento, hay algunos principios que podemos sustraer para cada uno de nosotros. En primer lugar, podemos pensar, hermanos, y analizar cuidadosamente que en ese tiempo, cuando esto sucedió, algunas cosas ya habían sucedido. Por ejemplo, ya habían matado a Esteban, ya había desencadenadose una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, Hechos capítulo 8. Esteban había muerto en el capítulo 7. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, hermanos, también, según la palabra de Dios en los primeros capítulos, recordemos que Pedro y Juan ya habían sido azotados y encarcelados, o algunos apóstoles, y habían sido liberados. Ya había habido una liberación de parte de Dios de la cárcel. De ahí que podemos nosotros comprender, dice el verso 1, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, según el verso 2. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Y note bien cómo Lucas nos dice que era entonces los días de los panes sin levadura. Este es un detalle importante para que nosotros, hermanos, amigo oyente, podamos comprender algo más acerca del tiempo y las circunstancias en que esto sucedió. En el versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso, versículo 4, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Cuando leemos esta parte, hermanos, Lucas, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que esto no iba a suceder durante la Pascua. Obviamente se proponía sacarle al pueblo y es evidente que esto había agradado al pueblo. Entre el dirigente político y la nación y el pueblo se congraciaban. Esto agradable, hermanos, al pueblo. Ya habían matado a Jacob, así es que entonces en esta ocasión se propone Herodes sacar a Pedro y matarle. Pero el punto es que dice, proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y podemos entender perfectamente bien, ustedes y yo, que la razón no durante la Pascua es que para los judíos, en el concepto judío, que hubiese una muerte en el tiempo de la Pascua era manchar literalmente la fiesta. Esto no debería suceder. Por eso es que cuando usted y yo leemos en Marcos capítulo 14, verso 1 y 2, Marcos 14, verso 1 y 2, acerca de la muerte de Jesús, dice así que el verso 1 de Marcos 14, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Pero note bien lo que dice el verso 2. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Cuál sería la razón de que el pueblo se iba a alborotar al haber un asesinato en plena Pascua? El concepto de ellos. Decían, no durante la Pascua. Habría problemas bajo el concepto judío. Así es que Herodes, estamos entendiendo, se procuraba sacarle después de la Pascua a Pedro y matarle. Esas son las intenciones, hermanos, que hay detrás de Herodes. Pero llegamos al verso 5 del capítulo 12 de Hechos y dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero note esta frase, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí encontramos el primer principio que Dios nos enseña, hermanos, a través del Espíritu Santo de Dios. Las intenciones de Herodes son las mismas intenciones de Satanás. Las intenciones es parar la predicación a toda costa. La inconformidad de los sacerdotes, escribas y fariseos se había elevado desde el tiempo en Jesús mismo y trascendió hasta el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles, hermanos, las masas, la gente se les iban a ellos detrás del cristianismo, detrás de la predicación y de los apóstoles. Por eso es que ellos ahora, el diablo quiere parar la predicación a toda costa. Y Herodes está siendo usado por Satanás. Pero recuerde esto, y eso me encanta leer esta parte. Dios está atento a lo que sucede, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ese es el primer principio, hermanos, que usted y yo podemos rescatar en esta hermosa historia bíblica. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones la oración pública, la oración de la iglesia, hemos ya hablado repetidas ocasiones a través de 4 o 5 lecciones sobre lo que es la oración personal, el modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así como el cielo en la tierra, etc. Pero, hermanos, la oración, el concepto de la oración como iglesia debe estar en la mente de cada uno de nosotros. Es verdad que no hemos tenido dificultades en nuestra congregación y en nuestro tiempo, en tiempos difíciles como la iglesia del primer siglo. Pero ¿qué acerca de lo que está sucediendo en nuestra área?
Apenas un poco tiempo atrás oímos las noticias que en el área de Fort Worth, una iglesia de Cristo, ¿cuántos muertos y cuántos heridos? Un hombre entra, y esto es, hermanos, que está sucediendo repetidas ocasiones. Y esto es lo que Satanás intentó hacer, pero entonces si la iglesia tiene el buen concepto de la oración como iglesia, podemos leer una y otra vez repetidamente la historia, pero la iglesia hace oración a Dios por ello. He oído muchas veces, hermanos, y aún iglesias pequeñas que me dicen, hermano Barrera, no habrá un predicador por ahí. Tenemos años buscando un predicador. Queremos un predicador para que venga y nos predique. Hay congregaciones aún en México, hermanos, hermanas, amigo oyente, donde hay puras mujeres adorando. Y que si llega un varón, aunque no predicase, lo pondrían a hablar de parte de Dios. Y para ellos sería un manjar oír una gran predicación sin organización de bosquejo. Y hay iglesias que dicen, hermano, alguien que nos predique, alguien que quiera desear dedicársele predicación, aquí le damos casa, por favor, a alguien. Y sabe una de las cosas que pregunto en ocasiones, ¿están orando como iglesia para esta petición? ¿Están orando como iglesia? En la palabra de Dios, en Mateo capítulo 9, dice la palabra de Dios, en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La iglesia está orando y hay silencio. Deberíamos nosotros de valorar la oración como iglesia. Que no hay predicador, que no tenemos un hermano que nos dé por lo menos un discurso, pero la iglesia hace oración sin cesar por él. Que Dios lo mande, que mande obreros a su mies. Valoramos en realidad, hermanos, amigos y gente, hermanas, la oración como iglesia. Ahora bien, no solo ello, continuemos a través de la narración. Y esto es lo hermoso, hermanos. ¿Qué iba a prevalecer? ¿Qué iba a prevalecer? ¿El deseo de Herodes o el deseo de la iglesia? El deseo de Herodes se proponía sacarle al pueblo y matarle. El deseo de la iglesia es que hacía que Pedro fuera liberado. Pedro habría a venir a constituirse como una columna de la iglesia en Jerusalén. Pedro tenía mucho que dar. Ya habían matado a uno de los apóstoles. Así es que, hermanos, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué es lo que iba a prevalecer? ¿El deseo de Dios o el deseo de Satanás? ¿El deseo de Herodes o el deseo de la iglesia? Y eso es importante. Nosotros necesitamos orar. Necesitamos orar. La nación en que vivimos está habiendo, hermanos, caos. Hay movimiento político. Hay sospechas de guerras. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar a Dios por él. ¿Qué es lo que prevalecerá? ¿Qué deseo? El deseo del diablo a través de Herodes es que maten a Pedro. Y si matan a las columnas de la iglesia, todo termina. ¿Sabe el diablo por dónde? Hermanos, pero hay muchos hermanos y hermanas que estaban reunidos para orar. Y Dios está considerando el deseo de los hermanos. ¿Qué es lo que había de prevalecer? En el versículo 6, siguiendo la lectura de Hechos capítulo 12, dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas de delante de la puerta custodiaban la cárcel. Algo así para que usted tenga una idea. Hermanos, esas eran cárceles muy seguras. Más adelante vamos a mirar como una puerta de hierro, primera, segunda guardia, y hasta el final, y aún más, en medio, hermanos, tienen al apóstol Pedro, y a su derecha, a su izquierda, dos soldados durmiendo con sus grilletes, ¿verdad? Y las cadenas. Máxima seguridad. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice el versículo 7.
He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, versículo 8, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, versículo 9. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y aquí encontramos el segundo principio aplicable para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Notó lo que dicen los versículos anteriores? Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias, y Pedro lo hizo así. Aunque Pedro no está consciente de sí mismo, diríamos que no está seguro si es un sueño, si es una visión, si está dormido o está despierto. Note bien la actitud de Pedro, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Note bien la actitud de Pedro. Y esto, hermanos, es precisamente un principio básico para usted y para mí. Muchas ocasiones, hermanos, nosotros, es posible que en tu vida, persona que nos escuchas, es posible que en tu vida no comprendas del todo lo que está sucediendo, pero te has animado a seguir a Dios. Te has animado a seguir al Señor, y del todo no sabes qué es el rumbo que llevas en tu vida, pero estás siguiendo. Se te invitó a oír el evangelio y lo oyes, y se te ponen obstáculos y tú dices: yo voy a ir, voy a seguir oyendo. No sabes si esa es la dirección correcta, no sabes qué hay al final del camino, pero necesitas ceñirte y caminar como lo hizo Pedro. Y cuando esto sucede, la voluntad de Dios, hermanos, es magnífica. Recuerdo lo que Isaías 45, verso 2 decía acerca de Ciro: y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¡Qué hermoso! Y eso es exactamente lo que sucedió con Pedro. Abrió la puerta de hierro por sí misma. Y dijo Pedro: ahora entiendo verdaderamente. Llegará un momento donde podemos comprender mejor. Saben, hermanos, que si usted y yo vemos, esta no es la primera vez que Pedro va de sorpresa en sorpresa. Cuando usted lee el capítulo 10 de mismo Hechos, si llegas al versículo 34, el 10:34 de Hechos, cuando Pedro fue enviado a predicar a la casa de Cornelio, ¿recuerdan eso? Y cuando Pedro está ahí con ellos, dice de pronto el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, la misma palabra, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero ¿qué si Pedro no hubiese accedido a ir con estos que fueron enviados por Cornelio? ¿Llegaría realmente a comprender? Hermanos, amigos, no trunques tu camino, sigue adelante. Si dice el Señor: levántate, levantes. Cíñete, cíñete. Y síguele. Síguele. La iglesia, hermano, necesitamos hacer eso. Pero hay algo más. Dice el versículo, hermanos, versículo 11: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pero hay algo más, hermanos. ¿Sabe usted increíblemente cómo encontramos a través del libro de los Hechos pasajes que hablan de que los creyentes, el concepto de la oración, cómo la tenían ellos?
Usted está viendo ahora un cuadro donde aparecen Hechos 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 5 y 12, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 14, versos 16, capítulo 16. ¿Cuántos pasajes hablan acerca de ello? Déjenme leer algunos, por ejemplo. Y esto, hermanos, es importante que cuando vemos el libro de los Hechos, la vida de los primeros cristianos, seguramente que nos cambiará la perspectiva de lo que es la oración. Hechos 1:14 rápidamente. Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuándo? Cuando Jesús, hermanos, fue al cielo y ellos fueron camino de un día, subieron al aposento alto, ahora están orando. ¿Qué están haciendo ahí? Están orando. Cuando ellos eligieron al 12º apóstol, verso 24, capítulo 1, orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, orando para elegir al 12º apóstol. En el capítulo 2, verso 42, dice la palabra de Dios que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulo 4, verso 23, dice la palabra de Dios así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron la primera liberación, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué hicieron ellos? Verso 24: y habiendo oído lo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y empiezan a orar, hermanos, ellos, los hermanos, de gozo de esta liberación. En el versículo 31, dice que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Llegamos al capítulo 6. En el capítulo 6, la elección de los 7 varones. En el versículo 4 dice, hermanos, que buscaran 7 varones. Y noten bien lo que dice el verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración. No es justo, dice Pedro, había dicho un poco antes los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Así es que busquen 7 varones a quien carguemos de este trabajo, verso 4, y nosotros persistiremos, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una cosa que aprendemos de este versículo es que, hermanos, la palabra de Dios, ministerio de la palabra, tiene el mismo pie de igualdad y de valor con la oración. Lo diré otra vez. Hermanos, el ministerio de la palabra tiene el mismo pie de igualdad y de peso de valor que la oración. Note bien lo que los apóstoles están diciendo. Nosotros persistiremos, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y si puedo seguirlo yendo hasta el capítulo 28, hermanos, todos los cristianos tienen el hábito de orar por cualquier causa. La pregunta es, hermanos, amigo oyente, ¿por qué hoy en día usted ve en los púlpitos de las iglesias de Cristo hermanos peleando, sentidos, porque quieren el puesto de predicar? ¿Cuántos hermanos están buscando trabajar en ministerio de la oración? ¿Cuántos hermanos están buscando organizar, dirigir oraciones eficaces por la iglesia? ¿Cuántos quieren continuar y persistir en la oración? ¿Se fijan en eso? ¿Cómo hoy en día ha sido menospreciada y subajada la oración? En el Nuevo Testamento nunca fue así. Nunca fue así. Y es que ellos, ¿cuál es la razón? ¿Por qué partiendo desde Hechos capítulo 1? Los apóstoles enseñaron a los demás y los demás continuaron con ese hábito enseñando y transmitiendo a otros. ¿Por qué? ¿De dónde venía todo eso, hermanos? Y obviamente la respuesta es obvia y lógica, de Jesús mismo. Porque el Divino Maestro enseñó a que Él no hacía nada absolutamente sin antes orar. Dice allá en Marcos capítulo 1, verso 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro el Señor, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí,
porque para esto he venido. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Cuándo miró a Jesús también orando, hermanos? Cuando eligió a los apóstoles. De ahí que no nos extraña que los primeros cristianos tantos y tantos pasajes hablen acerca de la oración, en un mismo pie de igualdad y de valor. Pero continuando aún con nuestra historia, hay algo más. En Hechos capítulo 12, en el capítulo donde estamos, dice el versículo 12, mis hermanos, hermanas. Y habiendo considerado esto, cuando Pedro entendió en verdad, comprendo que Dios mandó al ángel para librarme. Dice el versículo 12, que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Verso 13. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, verso 14, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos, versículo 15, le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Decían, no, es que sí es Pedro. Ellos decían, está loca. Ellos decían, no es Pedro. Entonces ellos decían, no, entonces es su ángel. Y aquí viene algo hermoso, hermanos. Escuche esto. Dice el verso 16, es la tercera principio básico, enseñanza de esa lección. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Ahora yo quiero que usted y yo mismo en nuestra mente digamos, ¿atónitos? ¿Qué es atónito? Sin habla, sorprendidos, extra sorprendidos. Cuando le vieron se quedaron atónitos. ¿Y eso qué es, hermanos? Pareciera que algo no tiene sentido aquí. Porque se supone que la iglesia está orando y pidiendo por un apóstol encarcelado para que Dios lo libere, para que Dios haga algo como nosotros. En ocasiones, hermanos, por favor, oren. Hay situaciones en ocasiones entre hermanos, hermanas. Y si hay mensaje, yo miro que hay una petición general entre hermanos, México, Estados Unidos. Por favor, oren. Y todos orando. Y de pronto Dios te da la respuesta y te quedas atónito. ¿Qué es esto? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué es la fe? La fe es pues la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y si la iglesia estaba orando con convicción, ahora se sorprende de que haya habido una respuesta de parte de Dios. Aún Santiago en el capítulo 1, versículo 5 y 6 dice Santiago que si alguno tiene falta de fe, de sabiduría, pídala a Dios. Pero luego dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar que es llevada por el viento de un lugar hacia otro. ¿Qué sucedió con la iglesia? Les faltaba fe, pero ahí están los resultados. Hermanos, y aquí es el tercer principio hermoso de esta lección. Dios lo que te enseña y te dice a ti y a mí, que estos hermanos eran de carne y hueso como tú y como yo. Estos hermanos eran humanos como tú y como yo. Estos hermanos tenían defectos y debilidades como tú y como yo. Pero en su inmenso amor, su inmensa misericordia, Dios favoreció y oyó el deseo de la iglesia en vez, hermanos, del deseo de Satanás y de Herodes. Esto es lo hermoso y magnífico que tú y yo miramos en esta lección. Se quedaron atónitos. Y dice, hermanos, que Pedro, él haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y se fue, se alió y se fue a otro lugar. Déjame cerrar esta lección en esta hermosísima tarde. Hay algunas aplicaciones para ti y para mí. Primero, hermanos, como iglesia podemos caer en el error de no valorar
la oración como es debida. Yo me gozo de saber y de oír que aquí en esta congregación, en mi congregación a la cual amo, hay hermanos que saben orar, mientras que otros están en proceso. Y que cuando después del culto podemos hacer una oración por algo extra, hermanos, que nos preocupa, y todos juntos orando. Pero esa oración no es menos que la misma que incluimos en la oración. Es una oración poderosa, porque estamos todos juntos, nuestras voluntades uniéndolo. Señor, concédenos esto, concédenos esto. Podemos caer en ese error, no lo hagamos. En segundo lugar, el diablo puede tener sus planes para detener la obra de Dios, pero Dios puede cambiar esos planes si nosotros oramos. Eso es lo que aprendemos, hermanos, de esta hermosa historia. Dios puede cambiarlos, y puede cambiarlos de una forma increíble y magnífica. En tercer lugar, los que oraron eran hombres y mujeres imperfectas como nosotros. Se quedaron atónitos ante el resultado. Así que, hermanos, oremos. Oremos como iglesia. Dice Santiago, el hermano del Señor, dice Santiago que en el capítulo 4, versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Note bien, la oración del justo puede mucho. Y como una forma de animarnos, nos dice Elías, verso 17 de Santiago 5, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, qué hermoso saber que nuestro Padre Celestial nos anima a orar, y que Él estará atento a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a pesar de lo imperfecto que somos. Como la iglesia oraba y para eso estaba reunida. Era una gran sorpresa, se llevaron aquel día. Por último, debemos valorar la oración, hermanos, de todos juntos. Es verdad que podemos y debemos saber orar y orar individualmente en casa. Pero la oración pública, hermanos, es un factor poderoso que la iglesia no debe pasar por alto. Si tú estás aquí en esta tarde y aún no eres hijo de Dios, te sientes imperfecto porque no has venido a Cristo Jesús aún, hermanos, Él puede recibirnos, amigo oyente, y Él puede perdonar todos nuestros pecados en su infinita misericordia. Solamente necesitas realmente creer verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios, atreverte a confesarle públicamente, y posteriormente dejarte ser bautizado o bautizada para perdón de tus pecados. Que el Señor nos ayude, hermanos, amigo oyente, a llegar a hacerlo. Puestos de pie para cantar un himno. Dios les bendiga ricamente. Gracias por su infinita atención.